su silla. You may Le take your ruego, no cierre su Biblia, And please don't close your Bible, porque vamos a escudriñar esta palabra. because we'll be reading this. Aleluya, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos amamos escudriñar la palabra del Señor? How many of us love reading the Bible of God? Gloria sea al Señor. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. So that's what we're going to be doing today. Pero antes quiero compartirle unas palabras muy sabias. But before, I want to share some very smart words. Si una estrella cae del cielo, If a star falls from heaven or from the skies, el cielo sigue siendo cielo. sky keeps being sky. Y si una piedra es quitada de un monte, And if a rock is removed from a hill, el monte sigue siendo monte. it's still a hill. Si un pez es sacado del mar, If a fish is taken out of the sea, el mar sigue siendo mar. it still keeps being the sea. Y si un árbol es arrancado de la tierra, And if the tree is taken out of the land, la tierra sigue siendo tierra. it still is land. Si un hombre If a man se aleja de la presencia de Dios, gets away from the presence of God, Dios sigue siendo Dios. God keeps being Si a God. Dios lo rechazan, Él sigue siendo If someone Dios. rejects Si God, a Dios He's no le still abre su God. corazón, Él sigue siendo If they don't Dios. open their heart, He still keeps being God. Y su nombre es Jesucristo. And His name is Jesus Christ. Aleluya. Bueno, hoy en esta predicación le he titulado como tema, I've titled this preach tú decides. as You Choose. Tú decides. You decide. Dígale al que está a su lado, tú decides. So the one who's sitting beside you, you Aleluya. decide. Y vámonos rápidamente al versículo número 26 y 27. And let's go to chapter 8, verse 26 and 27. Vamos a escudriñar esta palabra como lo dije en un principio. And like I said it before, we're going to keep reading these Dios mío, verses. permítenos. En el versículo 26 y 27 nos habla Verses 26 and 27, it tells us que Jesús había that y Jesus, dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en las riberas opuestas a Galilea. arrived to the region of the ¿Quién Gerasenes. arribaron? Who arrived? Jesús y sus discípulos. Jesus and his disciples. Al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. Desde hacía mucho tiempo. For a long time, this man had not been like that. Note que él no fue apenas ayer endemoniado, no fue apenas una semana atrás. Dice la palabra de Dios que hacía mucho tiempo. Notice that he was possessed for a very long time. Y este hombre no vestía ropa, And he was not wearing any clothes ni moraba en casa, or lived in a house, sino en los sepulcros. but had lived in the tombs. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito When he saw Jesus, he cried out y postrándose and fell at his feet, a los pies exclamó a gran voz. shooting at the top of his voice. Gloria sea al Señor. En el versículo 23 dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? And he said, "What do you have against me, Jesus? Te ruego que no me atormentes. I beg you, do not torture me." Vamos a detenernos en estos tres versículos, And let's stop at these three verses, del 26 al 28. from 26 to 28. Cuando Jesús llega a la orilla, When Jesus arrived at the shore, aquel hombre endemoniado that possessed man viene al encuentro hacia él. came to find Jesus. Pero notemos que la Biblia nos habla But let's notice that in the Bible it tells us que este hombre no tenía ropa that this man wasn't wearing anything at all, y ni moraba en casa, or didn't live in a house either, sino en los sepulcros. but in the tombs. Eso nos da a entender entonces que él tenía casa, And that que makes él- us understand that he que had él a andaba house, desnudo. that he wasn't naked before. Eso nos da a entender que él posiblemente si tenía casa, él And- tenía una familia And that makes us understand that if he had a house, he unos had a family, padres. parents, y personas que le conocían. and family that care about him. El versículo 28 dice, este al ver a Jesús Verse 28 says, when he saw Jesus, lanzó un gran grito y postrándose a los pies. he cried out and fell at his feet. Notamos And we noticed que that ese hombre estaba endemoniado. that man was possessed. El hombre estaba inconsciente. He was unconscious. No fue él el que cayó a los pies de Cristo. It was not him who fell at Fueron his las feet, potestades de maldad que se rindieron ante la but presencia it was de those Dios. spirits, Porque cuando the evil Jesucristo spirits that llega came a to un the feet to the lugar, Lord. la presencia de Because toda when Jesus tiniebla arrives to the se place, postra a los pies del Señor, everything se humilla, lands on se their feet rinde porque and gives reconoce everything que to the Dios es Lord. más poderoso que todos ellos. Because they recognize that God is more powerful
powerful No hay than poder anything que else. pueda enfrentarse contra el There's no Señor. other power that can fight against the Lord. El hombre no fue porque el hombre estaba inconsciente And it was not the man because he was debido unconscious, a a ese dominio que tenían las maldades sobre su vida. because he was possessed. Y vamos a sigamos una pausa allí. Y hermanos, mucha gente se pregunta cómo Jesús llega a nuestra vida, cómo Jesús llega a la vida del ser humano. A lot of people ask, how does Jesus come to our lives? Y muchas personas esperan a que Jesús se les presente en persona para que les hable. And a lot of people wait for Jesus to be presented as a person for him to talk to them. He escuchado personas que me dicen, no, yo no cambio si Jesús no me habla directamente. And I've heard people, I don't change if not only Jesus talks to me personally. Pero déjame decirte que Jesús ya vino a esta tierra. But let me tell you that Jesus already came Caminó to this entre earth. nosotros. He walked between us. Vino con un propósito. He came with a purpose. Y ese propósito se lo cumplió. He accomplished that purpose. Y la Biblia nos dice que Él subió a los cielos. And the Bible tells us that he arrives to Pero heaven. su Espíritu Santo descendió para cada uno de nosotros. But his Holy Spirit descended for each one of us. Si son para el Señor, déselas más fuerte. If that's for those Él who es are digno de a que bit den louder, palmas. because Él he that es digno de serves que le that and he that alaben. serves even more. Aleluya. Entonces su Espíritu Santo es el que ahora habla a cada ser humano So his Holy Spirit is the one that now speaks to each one of us. y de muchas formas. And it's always a different way. En la iglesia habemos muchos testimonios de cómo Dios cambió nuestras vidas. In church we find different testimonies of how God changed our He lives. escuchado testimonios que unos testifican que los invitaron un día a la iglesia y vinieron y fueron tocados por el Espíritu Santo. I've heard testimonies where they were invited to church and they were changed by the Holy Spirit. He escuchado otros testimonios que vinieron a la iglesia y por medio de una alabanza Dios les habló. Testimonies of those who, through a song, they changed. Y hay testimonios de los cuales afirman, de los cuales Dios trató fuertemente con ellos, tuvieron un gran encuentro en su vida. And there's testimonies where they tell that they had a great encounter with God. Pero la idea es que hoy todos esos testimonios están aquí en la iglesia de But the Cristo. idea is that today all of those Están dando testimonies are here at testimonio church. de que Dios es real, And they're de que saying Dios that God cambia is vidas, real de and que true, Dios restaura, that He Dios sana, changes y lives, Dios that He liberta. restores and He frees those who are slaves. Aleluya. Así llegó Jesús a la orilla del mar. And that's how Jesus arrived to the shore. Vamos a seguir escudriñando la escritura. And we're going to keep reading this scripture. Dice el versículo 30. Verse 30 says, Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Jesus asked him, what's your name? Él le dijo, Legión, And he said, Legion, porque muchos demonios había entrado en él. because many demons had gone into him. Y el versículo 31 dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Verse 31 says, and they begged Jesus repeatedly to not order them to go into the abyss. Vamos a detenernos allí por un momento. And let's stop there for a second. ¿Quién le rogaba a Jesús? Who was begging Jesus? Amén. The Los demons. demonios. No era el hombre, It was not the men eran los demonios que It se was the sometían demons a la autoridad that de were under Cristo. the power of Jesus Christ. Y es la tercera vez en esta cita bíblica que los demonios le ruegan a Jesús. And this is the third time that the demons begged Jesus. Entonces los demonios le rogaban a Jesús que no los echara al abismo. So they were begging, the demons were begging to Jesus to not throw him into the abyss. ¿Qué es el abismo? En And what's otras the palabras, abyss? es el infierno. In other words, it's hell. Entonces ellos vieron que en el versículo 32 So in verse dijeron 32, que había allí un hato de muchos cerdos they found a herd of pigs que pasentaban en el monte that were being fed in y le, this y hillside. le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. And the demons begged to Jesus to let them go into the pigs. Óigame And he nomás, gave them permission. Jesús les dio permiso. Jesus gave them permission. Váyanse. Salgan de este hombre, pero váyanse. Get out of this man. Ellos vieron la oportunidad de salir. Vámonos aquí. They saw the opportunity and they left. Pero dice la escritura. But the scripture says, Yo quiero hablar un poquito de estos animalitos, los cerdos.
And I want to talk a little bit about this y le quiero animals, the compartir pigs, un énfasis. and I want to share something with you. Si usted nota, hay dos diferentes de clase de cerdos o If you notice, marranitos. there's two different types of pigs. El número uno es el animal, el marranito que se alimenta en una granja The one that's being fed in the farm. o en una casa. Or at Allá en the el house. rancho se acostumbra mucho esto. Over there in El Mexico, we do it a animalito desde lot. pequeño se va alimentando con maicito, That since they're little, con they are masita fed by molida, corn hasta que llega a un peso para que esté bueno para comérnoslo. until the time comes to be eaten. Pero usted se puede comer ese marranito porque usted lo miró desde temprana edad, cómo fue creado. But you can eat that animal like trusting because you know how he was eating. Ahora la escritura nos habla de que había un hato de cerdos en el monte. Now the scripture's telling us that there was a herd of pigs in the hillside. En el monte hay otra clase de cerdos. In the hills, Se there's llaman- another type of animals. Casi les dicen siempre jabalines. And they're called hogs, wild hogs. En el monte, esos animalitos, según dicen que comen hierbitas y todo eso, pero cuando llega el invierno, ¿qué comen? In the hills, there's ¿De qué se they say that they alimentan? eat plants and everything, but what do they eat during the winter? Posiblemente comen hasta carroña. They possibly even eat comen las dead víboras. animals. Están mal alimentados. They're not fed well. Hay una gran diferencia entre un marrano de granja y un marrano de monte. There's a great difference between a Pero farm pig notamos esto, and a wild hog. que But we venían notice this, venían unos hombres that there con was un a hato man de cerdos. with a herd of pigs. La palabra hato significa manada. Eran muchos. It was many of them. Entonces los demonios cuando le pidieron permiso a Jesús que los dejase ir a aquel hato de cerdos, se fueron y me imagino que había suficientes para cada uno. So when Jesus gave them permission, Los I imagine that there were a lot of them. Los hombres posiblemente venían de correr los cerdos, porque dice la palabra que los traían en manada. Entonces me imagino que los venían alejando de las huertas, de los sembradíos. De decir, ahora, fushi, fushi, no dañen nuestras cosechas. Y ahí iban los hombres arriándolos. And I imagine those two men that were having a herd of pigs, they were taking them away from their farms. Entonces todo eso concluyó con la situación que se estaba llevando a cabo. So all of that concluded with the situation that was going on. Y cuando los demonios vieron la oportunidad, And when the demons saw the opportunity, entraron a ese hato de cerdos. they entered into that herd of pigs. Ese hato de cerdos eran animales inmundos. They were Porque eran impure de monte. animals because they were from the hill. Entonces eran animales, digámoslo así, sucios. They were dirty animals. ¿Y qué hacían los demonios en el hombre? And what were they doing into the men? Lo tenían ensuciado. They had him dirty. Pero ahora se fueron a un lugar sucio. But now they went to a dirty Y place. cuando ellos entraron a ese hato de cerdos, And when they entered into no those se dieron pigs, cuenta que el propósito de los hombres que venían arriando los marranos, they didn't notice that the purpose of the men that were taking out the herd of animals, no me imagino que ellos venían diciendo, oh, ya nos tienen harto estos marranos, cada rato nos destruyen las cosechas, órale, órale. I imagine that those men that were tired of the herd of pigs, Vamos a echarlos al despeñadero. and they were, let's throw them down the steep. Ellos ya llevaban un plan They already had a plan de llevar los marranos al despeñadero. to throw those animals, Y Jesús ya sabía ese plan. and Jesus already knew that Dios plan. no hace tratos con demonios. He doesn't do Dios any. cuando viene a que las tinieblas with the huyan, devil. Él trae un propósito He always has a de que purpose for the devil. las tinieblas huyan For the devil por la to autoridad flee del away Señor. with the authority of Jesus. Y entonces aquellos demonios entraron en el hato de cerdos. So those demons went into the herd Dice of la palabra de pigs, Dios que fueron echados al despeñadero. Los and marranos they were thrown down enloquecieron. into a steep bank. Los hombres ya no tuvieron que pucharlos para caer al despeñadero, sino que los marranos solamente se enloquecieron a causa de la posesión de los demonios y ¡pum! Se fueron solitos al despeñadero. The pigs lost control, and they went down the steep bank. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? And what am I trying to say with all of this? Lo vuelvo a repetir, que Dios no hace tratos con el And maligno. I'll repeat it again. God doesn't make deals with Dios the viene devil. a rescatar al hombre y a la He comes mujer to que se rescue the encuentran man and woman esclavos, que se encuentran that were found as slaves, atados por el maligno, que se with encuentran restraints from the devil, destruyendo sus being vidas. destroyed by the devil. Viene con esa autoridad. He comes with that authority. ¿Cuántos le dan palmas a Cristo? And how many can praise the Lord? Vamos al versículo 35, por favor. Let's go to verse 35. Entonces,
aquel hombre endemoniado ya fue rescatado, los demonios se fueron al despeñadero con los marranos. So Y that possessed man was no longer possessed. dice el versículo 35, Verse 35 says, y saliendo a ver los que había sucedido, and the people went out to see what happened. vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, When they came to Jesus, they found the man from who was possessed by demons sentado a los pies de Jesús. sitting at Jesus' feet. A ver, detengámonos ahí. And let's stop right ¿Quién there. estaba ahora sentado a los pies de Who Jesús? was now sitting at the feet of the El Lord? hombre que había sido endemoniado. The man that was once possessed. Primero los demonios se postraron a los pies de Jesús. First, the demons were bowing down to Jesus. Y no fue el hombre. El hombre And it was estaba not the man. inconsciente, pero The aquí man vemos was que ahora sí unconscious. era el hombre But now we can see consciente that it was now the man a los pies del Señor. at the feet of the Lord, Sigamos. Sentado a los pies de Jesús, sitting at Jesus' feet, vestido, dressed. ya no desnudo, He was no longer y en naked su cabal juicio. and in his right mind. Por eso dije en el otro versículo que él estaba inconsciente y ahora estaba en cabal juicio. That's why I Ahora- said that he was unconscious, now he's in his ahora right él estaba mind. entendiendo Now he was quién lo understanding había rescatado, who rescued quién him, había librado su vida. who freed him. Pero aquí hay algo muy interesante, dice, y tuvieron miedo. And there's something very important right here because it ¿Quién says, quién and tuvo they were miedo? afraid. Who was afraid? Las personas que lo vieron. The people that saw him. O sea, las personas en el momento que escucharon a los que llevaban el hato de cerdos, que corrieron a dar aviso, el hombre ganareno fue liberado de demonios, y se fueron gritando por los campos y por las ciudades. Those two men were yelling and screaming that the man was now free. Eso me da a entender que todos conocían a ese hombre. And this gives me to understand that everyone knew that man. Muchos le tenían aún miedo, They were probably afraid. otros ya no. Others were not afraid anymore. Pero cuando oyeron que fue liberado, les causó curiosidad. But when they heard that he was free, they had curiosity. Y fueron a ver qué estaba sucediendo y se encontraron con Jesús. And they went to see what was happening. They found Jesus. Y ahora encontraron al hombre que había sido endemoniado. Lo And they found the encontraron man vestido, that en su was cabal once juicio, possessed, y postrado a los pies de sitting at Jesus' feet, dressed Miren in nomás his qué right hermosa mind. escritura. Una victoria sobre encima de A las victory tinieblas. over darkness. Pero, ¿por qué les causó miedo? But why were they afraid? ¿Acaso ya se habían acostumbrado a ver ese hombre todo desnudo, sucio, herido por todas partes, rugiendo como una bestia? ¿Acaso ya se habían acostumbrado? Why were they afraid? Were they already used to seeing that man naked, not unconscious, being possessed constantly? Debieron de maravillarse de las maravillas que hace Jesús. They were supposed to be amazed by the miracles that Jesus does. Y dice en el versículo 36, And in verse 36 it says, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. and those who have seen it told the people how the demon-possessed man had been cured. Entonces yo entiendo que ellos empezaron a testificar. So now I understand that they started to testify. Y vamos a hacer una pausa aquí, And let's make a pause. porque quiero conectar esta cita bíblica Because I con wanna lo que hoy connect se this- vive. This verse with something that we live every day. Hay muchos hombres There's a lot y of men mujeres and women que son adictos al alcohol, a las they're drogas, addicted to alcohol, a la to prostitución, drugs, prostitution, etcétera. etc. Todo lo que usted le llame malo. Everything they call evil. Y no se dan cuenta que todo eso son demonios And they don't notice that all of that is que demons. se han apoderado de las vidas de ellos. They're all demons that have taken power over their lives. Y no se dan cuenta. And they don't notice. Y entonces dice la escritura So now the scripture says que cuando Jesús llegó that when a Jesus arrived este hombre fue sanado, to that fue man, that man liberado. was cured, freed. Y déjame decirte hoy que cuando Jesús viene a nuestras vidas, And let me tell you that whenever Jesus viene comes to con our un lives, propósito. He comes with a Viene a purpose liberarte, to free you, viene a restaurarte, to restore your viene life, a sanarte, to heal a you, recuperarte. Si to usted, varón, take you once again. estaba perdiendo su matrimonio, If your marriage el was Señor lost, lo viene a The Lord came restaurar. to restore your marriage. Y entonces esa persona ya estaba en su cabal juicio.
So that man was not in his right mind. Hay hombres que testificamos There's cómo men that we nos, testify now cómo that nos liberó Jesús, how God freed us, cómo nos sanó, how he healed us, cómo nos restauró. how he restored us. Y entonces, a veces nos sucede que nosotros allá afuera donde andamos, ya sea en la tienda o en otro lugar, And then sometimes it happens that whenever we're outside in the store or some other place, vemos a personas que nos conocían en el tiempo pasado we see people that they used to know us. y nos dicen, hey Martín, ¿cómo estás? And I'll say, hey, how are you? Oye, qué diferente te miras. You look so different. Dime cómo le hiciste. Tell me, how did you do it? ¿Qué te pasó? What ¿Qué happened te to you? ayudó? Dime. Who helped you? Tell me. Y algunos hasta nos comparten sus problemas, sus And situaciones. some of them even share their problems and issues with us. Y uno muy contento les dice, Cristo me sanó. And I was very happy. We Cristo say, me salvó. Christ saved me. Cristo restauró mi vida. Jesus restored my Cristo life. restauró mi familia. He restored my Yo family. antes era alcohólico y ahora ya no lo soy. I used to be an alcoholic, Yo antes but era not anymore. drogadicto y ahora ya I no used to lo be a soy. drug addict, but no Ahora el longer. Señor me limpió, Now me liberó. the Lord changed me. He freed me Él me rescató de la He esclavitud rescued me del pecado. from sin. Y se asombran. And they're amazed. Pero a esas personas les causa miedo. But sometimes they are ¿Qué hay afraid. que hacer para alcanzar todo eso? And what do we need to do to Muy reach all of that? fácil. It's easy. Recibe a Cristo en tu corazón. Receive Christ in your Y serás heart, salvo tú y toda tu casa. and you're going to be safe. Pero las personas dicen que al ver a ese hombre tuvieron miedo porque lo vieron cambiado. But the Bible says that those men that saw the men, they were afraid. Nosotros a veces les empezamos a hablar a la gente de Cristo. Sometimes we start telling the people about Recibe al Christ. Señor. Receive the Lord. Dios te va a cambiar. He's going to change El you. problema que tú tienes, tú no puedes solucionarlo, pero Dios sí. Problems that you have, you cannot save them, Reconcíliate con solve el them, Señor. but He can do it for you. Pero hay muchas personas que tienen miedo. But there's a lot of people that are Miedo al afraid to to change, renunciar al alcohol. to say no to Miedo a alcohol, renunciar a las drogas. to say no to Miedo drugs, a renunciar a los malos to hábitos. say no to bad habits, Incluso miedo a las críticas. even to critics. Van a decir, no, pero si me hago cristiano, ¿qué va a decir mi familia? They say, no, what is my family going to say about ¿Qué van a this? decir los que me conocen? What about those that know me? Mi compadre, el que me bautizó el chamaco. Y comienzan a fijarse. And they start to see, Comienzan a preocuparse en el qué dirán. they start to say, what will they say? Cuando ha llegado el momento de su salvación, When the el time momento de for una his vida en salvation has cambio, arrived. el momento en que Dios se manifestará When God will en él manifest y en toda himself su casa. And him and all his family. Y a mí me gusta hablar mucho de la descendencia, de las And I like to talk about generaciones. descendants a lot. Porque lo que cada uno de nosotros estamos llevando a cabo hoy Because like I've said before, what each one of us are doing today, no solamente es para nosotros, it's not only for us, es para nuestras demás generaciones. but for the rest of our descendants. Y nuestro único propósito es ver a nuestras generaciones And our only purpose que is to sigan see alabando al generations mismo Rey to que keep servimos, praising and que worshiping the sigan same adorando King, al mismo Dios que to keep adoramos, praising the same que God that sigan we praise, recibiendo las bendiciones del to keep Señor, receiving the que blessings from the sigan Lord recibiendo that we su receive, Espíritu Santo. to keep receiving His Holy Spirit. Pero ellos tuvieron miedo. But they were afraid. Y dice el versículo 38, In verse 38 it says, perdón, el versículo 37. verse 37. Entonces toda la multitud, Then all the people note bien, toda la multitud de de la región alrededor de los ganarenos. the region O of sea, the Gerasenes. No fueron los ganaderos, fueron It was toda not the la multitud Gerasenes, it was alrededor de those los who were ganaderos, around them. los que le rogaron que se marchase de ellos, Those who asked Jesus to leave pues tenían gran temor. because they were overcome with fear. Jesús entrando en la barca se volvió. So he got into the boat. Yo me imagino a And Jesús left. que al ver a toda la multitud que estaba alrededor, And I imagine Jesus, los after seeing all ganaderos, those people, dijo, vámonos discípulos, Well, let's súbanse a la go. barca. get into the boat. Yo me imagino ahí a Pedro, And imagine Peter, Señor, ¿cómo Lord, que no vamos a regresar? what do you mean we're Vamos a turning back? demostrarles que usted es el Dios verdadero. Show them you're the true God. Y entonces Jesús le dijo, And then Jesus said, no, Pedro, no, Peter, aquel hombre va a hacer todo, that man will do everything. ya lo verás. You'll see. Y Pedro sintió la confianza. And Jesus trusted God. subieron a la barca Peter y se trusted regresaron. Jesus. And they returned back. Entonces,
Vamos al versículo 38. So now let's go to verse 38. Dice, y el hombre And it says, the man de quien había salido los demonios from who the demons have gone out le rogaba que le dejase estar con él. begged to go with him. Pero Jesús le despidió diciendo, But Jesus sent him away, saying, o sea, yo veo al hombre allí bien agradecido, so Señor. I imagine the man Nunca being he visto thankful un with God. poder como el tuyo. Nunca he visto I've la never seen gloria, power, I've never seen aleluya, glory like descender yours, y liberarme de and toda freed aquella me peste de from maldad. all of those Y demons. usted llegó a mi vida. And you arrived into my life. Y todos los que me ayudaban, And all of those who, todos los que en un principio me daban consejos, me ayudaban para que yo fuera liberado, no pudieron. all of those who used to try to help me, they couldn't. Y al final dijeron, pues vamos a atarlo con cadenas y And grilletes. at the end they said, let's tie him up. Perdieron el ánimo, They lost their se hope. olvidaron de mí. They forgot about me. Entonces llegó usted, And then you arrived, que yo no conocía. who I didn't even Pero know. usted a mí sí. But you knew me. Y me fui liberado And de I was aquellos freed demonios. from those demons. ¿Cómo no de agradecerte? Why shouldn't I be ¿Cómo thankful no with you? he de servirte? Why wouldn't I be serving ¿Cómo no you? he de estar agradecido contigo, How Señor? couldn't I be Déjame thankful with you, seguirte, God? Let me Señor. serve you. Pero Jesús le dijo But Jesus told him en el versículo in 39, verse 39, dice, vuélvete a tu casa return home y cuenta and tell cuán grandes cosas ha hecho Dios how much contigo. God has done for you. Detengámonos poquito allí. And let's stop right there for a little bit. Dice la escritura, vuélvete a casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios It says, contigo. return home and tell how much God has done ¿De for quién you. iba a testificar aquel hombre de Dios? And who he was going to testify of God. Hay una revelación de la There's a misma. revelation. Sigámosle. And let's keep Y reading. él se fue So the man went away publicando por toda la ciudad and told all over the cuán town grandes cosas how much Jesus había hecho have done Jesús for him. con él. O sea que Jesús es Dios. Dios So it means es that Jesús. Jesus is God. Jesús God is es Jesus. Dios. Jesus Dios is lo God. liberó. And ¿Y God de is quién habló el Jesus. hombre de Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús He es is el the Dios God. omnipotente. He's the Almighty God. No sé usted, pero yo quiero darle palmas al que vive. I don't know about you, but I want to praise the one who lives. Aleluya. Ahora quiero presentarles una pequeña dinámica para que vayamos concluyendo en este mensaje. Por favor, los hermanos que me van a ayudar en esta dinámica pueden pasar. Y vamos a hacerlo como quedamos de acuerdo. Esta dinámica yo quiero introducirlo más en esta historia de cómo el maligno muchas veces tiene esclavizada a la humanidad y And no this se dan shows cuenta. how the evil spirits have the people as slaves and they don't notice. Entonces lo que usted está viendo a mi derecha So what you're looking at right now es una manta negra que representa las tinieblas. Y lo que usted va a mirar a este it lado represents darkness, and what you see on the other side es una manta blanca que representa la luz del Señor. represents the light of God. Entonces yo veo que cuando el hombre no tiene a Cristo en su corazón, So I see that when Cuando the el hombre- man doesn't have Jesus in their life, no se rinde a los pies del Señor. when they don't give themselves to the feet of the Lord, Él está, llega el momento en que él está batido en el suelo there's times when he hits all y the no way to the encuentra ground salidas, and he doesn't find an exit porque él siempre ha vivido en las tinieblas, because he was always living in the siempre en darkness, las maldades. doing evil stuff. Han hecho con él lo que quieran They always did whatever they y él wanted no ha with sido him, liberado. and he was never Y freed. entonces vemos cómo el hombre grita: And we ¿quién see me how man ayudará? sees, who ¿Quién me will help me? libertará de esto? Who will ¿Quién help me me from this? restaurará? Who is going to save Y me? voltea hacia atrás y ve las tinieblas, And he looks back at como the la darkness, maldad lo te está how the siguiendo y darkness no lo is deja. following him and is not Pero allowing him entonces to se be alone. encuentra al pueblo del Señor y comienzan a hablarle del Señor But then they start telling him about Jesus. y comienza a decirle: oh,
comienza él a reaccionar y decir, hay uno que me puede liberar. And he starts saying, Hay there's uno one who del can que me free han me. predicado. Someone that Hay can uno save del me. que me han hablado. Someone who has been Dice que spoken to me. él restaura matrimonios. He restores marriages. Él liberta a mis He hijos. frees my children. Él sana enfermos. He saves those who are Él, ill. aleluya, le da alegría al corazón He gives joy to the quebrantado. heart that is broken. Y entonces empieza el hombre todo herido, todo lastimado. And now the man all hurt. Pero las tinieblas no lo sueltan y The están darkness casi al borde de doesn't hundirlo. let them go. Entonces cuando él clama, dice, Señor, And when he cries out, ayúdame. he says, Lord, help me. Y comienza a seguir avanzando He starts hasta going querer forward. tocar la luz admirable trying del to Señor. touch Y the cuando admirable es light of God. tocado, las tinieblas huyen. The darkness flees away Porque el Señor se ha because the Lord presentado. has made him free. Se ha presentado He has en la presented vida del himself ser humano. to the life of the human being. Y ahora ese hombre y esa mujer ya no viven en Now the man tinieblas. and the woman no Ya longer no live in viven en darkness, esclavitud. in slavery. Ahora viven en la luz que es Now they live in the Jesucristo. light who is Christ. Cristo ha llegado para Christ has restaurar. arrived to our Cristo ha lives. llegado para libertar. He arrived to Cristo free, ha llegado to para restore, dar vida y vida to en make free those abundancia. lives who are needed. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Gloria sea al Señor. Así por medio de esta dinámica podemos ver y podemos entender Through this example, we can see and understand cómo las tinieblas se apoderan del ser humano. how darkness takes over the human Pero the life. escúchame, Dios ha llegado a tu vida. But listen to me, God arrived to Amigo. your life. Friend, Hermano, hermana, ustedes que Brother, nos visitan sister, por primera vez, if you're here for the first quiero time, decirles que I want Cristo to tell les you ama. that Christ loves you. Este momento ha sido para This moment, ustedes. it's for you. Este momento ha sido para el llamado. It's been for the Este calling. momento ha sido para tu restauración. So you can be Cristo ha restored. venido Christ a romper has arrived cadenas, a libertar. Cristo ha free, venido to restore. para que las tinieblas He arrived huyan to del take ser those humano. darkness away. Oh, Ramasata Yabasa. Así es de que ese hombre gadareno So her scenes, ya había sido liberado. that man was Aleluya. free now. Ahora va con gozo predicando. And now he's Cristo me salvó. with joy, Cristo me salvó. saying, Christ save me. Y no cierre su Biblia porque ahí vamos Please don't close your conectando Bible. todo. Because we're connecting everything. Y vemos cómo dice dice ahí mismo abajito que había que después Jesucristo regresó. Then it says that Jesus returned. Ahora entendamos bien Now let's understand que primero la multitud le dijo a Jesús, retírate. that the multitude tell Jesus, please leave. Pero en el versículo 40, But in verse 40, donde dice la hija de Jairo when it y talks la about mujer the que daughter tocó el manto de Jesús, and the woman that touched Jesus, dice cuando Jesús volvió, it says that when Jesus returned, le recibió la multitud con gozo, the people welcomed him with joy, porque todos le esperaban. for they were all expecting him. ¿Sí estamos ahí, hermanos? O sea, la multitud que le dijo, aléjate, vete de aquí. So the crowd had told Ahora him, le please leave. esperaban, Now they were waiting for porque him habían oído el testimonio because de they heard aquel the hombre, testimony of that man, cómo había sido liberado. of how he was freed. Y la multitud le esperaba. And the crowd was waiting for him. Y en esa multitud había un hombre que In se that crowd, llamaba there was a Jairo. man that his name was Este hombre Jairus. andaba preocupado por su hija. He was worried for his La daughter. única hija que, The only daughter que that he tenía, had. pues estaba en agonía. Well, she was in pain. Pero él escuchó a ese hombre que habló de que Jesús le había sanado y dijo, But he ¿dónde heard está about ese that man. hombre? And he said, Y el hombre que fue liberado le dijo, That's the man dicen that que was Jesús free. va a venir. yes, my Jesus Y he's going to entonces, come. como vemos que aquel hombre Jairo dice, yo quiero ver ese hombre, And we can see porque a mí Jairus me saying, interesa mi hija. I can see Es that la man because I única care hija about que my tengo. daughter. Yo That's quiero my que only mi hija daughter. sea sanada por And I ese want my hombre. daughter to be healed Ese by hombre this he man. oído que tiene poder. I heard that this man has power. Ahí vemos el clamor de un padre, We can see a man Por sus crying hijos. for his daughter. un padre que busca al Señor por A la man liberación de that sus looks hijos. for the Lord. Un padre que se humilla, A man porque that vemos la escritura. it's at the feet of the Lord because we can see the scripture Que saying Jairo se postró a los pies de that Jesus Jesús came, that he y fell le to dijo, Jesus' Señor, feet. te pido que He was entres a pleading, mi saying, casa. please come into my Y house. Jesús le dijo, levántate, vamos. He said, get Vamos. up, let's Y go. toda la multitud maravillada iban And the con crowd Jesús, amazed. siguiéndole. They were Wow, following este Jesus. es
este es el hombre que libertó a aquel hombre que estaba endemoniado. And we can see that he was the same man that freed that man that was possessed. Y entonces vamos a seguirlo a ver qué sigue haciendo. And they said, Y otros let's follow him to see what he does. iban impresionados del poder del Señor. They were amazed by God's power. Y entonces una mujer que también había oído el testimonio de aquel hombre que había sido liberado. And then a woman that dijo, also heard his testimony. esa mujer es la mujer del flujo de sangre. That woman was Dijo, este es el hombre del que me dijo que lo libertó. Este es el hombre, este es el hombre. That's the same man that was Jesús. free. Él es el que That's liberó Jesus. al endemoniado. Jesus who Yo no freed sé, the pero demon yo voy a alive. ir. Yo tengo que hacer algo. I have to do something to be healed. Y la mujer del flujo de sangre And the woman said, siguió, she kept on going. pero miró una multitud que But she saw a rodeaba a crowd Jesús. that was surrounding Jesus. Y dice la escritura And the que ella scripture empezó says a pensar that she ¿cómo started voy a to think, hacer? Yo no sé qué voy a hacer, I pero don't know yo what I'm tengo- gonna do, si but tan I have solo to touch tocas el borde de su the edge manto, of his yo cloak. voy a ser sanada. And I'll be healed. Ella no miró los obstáculos, See the obstacles? ella no miró los impedimentos. She didn't see anything that was Ella stopping miró her from su touching fe en him. el Señor. But she saw her faith in the Déjame Lord. decirte, hermano, hermana, aumenta tu And let me fe tell en you, el dear brother and Señor, sister, porque si aumentas tu fe, aleluya, increase la your faith in the respuesta Lord, del Señor because va a faith descender para will be tu the vida answer en lo que for tú le you. estás pidiendo. For what you're waiting. Y aquí vemos a aquella mujer que And se we can fue see that woman esquivando en medio de toda la multitud. is trying to go in Y the se le middle hacía of the imposible crowd. alcanzar a Jesús hasta que logró y dijo ya casi, ya Until she casi. touched him. Cuando ¡pum! When se she immediately touched him. aventó para querer alcanzar y solamente tocó el borde del And she manto only de touched Jesús. the edge of his cloak. Y dijo Jesús, ¿quién And me ha Jesus said, tocado? who touched me? Se paró todos y le Everyone dijeron sus stopped. discípulos, And, Maestro, ¿cómo the que quién te ha and they said, tocado? Master, Sí, the ¿quién me people ha are crowding you. tocado? And Jesus Maestro, said, todos te who aprietan. Tú touched you? dices, ¿quién? Tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Dice, no, alguien said, me tocó. no, I know porque someone he touched me. sentido que poder Because ha I know that salido power de has gone out of mí. me. Todos se abrieron. Everyone opened up. Y la mujer quedó, ella que se ocultaba en medio de todas las personas, quedó descubierta. Y And the estaba woman was temblando. now see. Y llegó a los pies del Señor. She Notemos came que to the todos feet of the están Lord. llegando a los pies del Señor. Do you notice that everyone's Ella coming llegó to a los pies his del feet? Señor y ya vamos a finalizar. And we're about to be Ella done. llegó a los pies del Señor She y dijo, came to his Señor, feet and said, yo soy Señor. Lord, it was me Yo who soy la touched que te he you. tocado. I was the Yo one soy who aquella touched you. mujer de fe que me ha acercado a ti. I'm the one with Yo faith soy that aquella came to mujer you. de fe que tengo problemas. I'm the one to pero arrive with you with Señor, issues. sé que me los va a resolver. But I know that you Yo resolve soy them. aquella mujer I'm que that woman hoy he sabido de que usted rescata that y I know restaura that you vidas, save and de que restore usted lives, salva matrimonios, that you de que save usted marriages, restaura a that you nuestros restore hijos. Hoy, children. Señor, yo me he acercado. Yo Now, soy God, aquella mujer de fe I que came to hoy you. he I'm dado the woman ese of faith paso. who arrived. Y el Señor le dice, mujer, And the Lord tells him, daughter, tu fe te ha salvado. your faith has healed you. Tu fe te ha salvado. Your faith has saved you. Ve en paz, mujer. Go in peace. Aleluya. Escúcheme, iglesia. Listen to this, church. Dios está aquí Jesus is here, y Él ha venido a nuestras vidas. and He came into our lives. No hay nada imposible para el Señor. There's nothing impossible for the Lord. Yo no sé qué situación estés pasando. I don't know what situations you're going through, Amigo, hermana, los Friend, que nos brother, acompañan sister, por primera vez. who are here Yo for the no sé first qué time. estás pasando, I pero don't know Dios what sí you're lo going through, sabe. but Jesus knows it. Si usted actúa como aquella mujer If you act like that woman y aumenta su fe, and you increase your Dios faith, puede hacer grandes cosas. He can en do su great vida. things in your life. La Biblia nos está hablando de grandes testimonios. The Bible is showing us Y great todo comenzó testimonies, con un hombre and they all began endemoniado. with one man. Y de ese hombre vinieron muchos And que from that querían man, ser sanados y A lot of liberados people that por el wanted to be Señor. healed came. Hoy quiero hacer un llamado Today I a want to make a calling todos, for those, porque la iglesia del Señor because the church of God está compuesta por ancianos, is composed by elders, por hombres, men, por mujeres, women, jóvenes, youth, juniors, niños, kids. todos All somos of el us, cuerpo de Cristo. We're all the people of Y God, todos, and all of us, nadie es exento de tener no one is problemas. exempt from having Todos issues. tenemos diferentes problemas. y We all have situaciones, different issues and situations. pero la fe es la que importa.
But faith is the one that matters. Yo no sé cuántos tengan fe. I don't know en how este many of us momento. have faith Yo in no this sé a moment. cuántos nos está hablando esta palabra del Señor. I don't know how many of Pero us yo are quisiera believing this word. invitarlo que hoy se parara con esa firmeza But I want those who puesta en to su fe, stand with y su faith, fe puesta en el Señor. with your faith Y lo put que into the usted ha Lord. estado esperando, sea sanidad, sea restauración, healing, sea restoration. recuperación, e incluso que Dios alcance a sus Either hijos. for God to reach your Si usted lo children, cree, le if you recibirá believe en el it, nombre de Jesús. it would happen in the name of Jesus. Aleluya. Yo quiero invitarlos a todos que nos pongamos de pie. Quiero I want to invite everyone to invitarlos stand up. y repito, usted examine, rompa Examine. ese egoísmo, sáquelo fuera en el nombre de Jesús. Break that ego. El Take it out. egoísmo, tú no me vas a impedir Say, you're que not going to yo stop me from me alcance la bendición receiving that o el blessing milagro. or that miracle. Usted no se fije, me va a ver el hermano que voy a pasar al altar. Don't think that brother's going to see me Usted no pass se into the fije altar. quién lo va a mirar. Usted ponga la Don't mirada think en he's going el to Dios look at you, but put your Todopoderoso. sight in the Almighty God. Porque aquí el que contesta es el Because the one that Señor. answers is the Lord Aquí el que Himself. restaura es el Señor. The one who restores is Aquí the el Lord. que hace milagros es The el one who Señor. makes miracles is the Aquí Lord. el que liberta es el Señor. The one who frees En is el the Lord. nombre de In Jesús. the mighty name of Él es el Jesus. que liberta. He's the one that Él frees. es el que restaura. The one that Él restores. es el que da la respuesta The one who a gives todo lo que has answers. pedido. Quiero invitar a toda la congregación y nuestro pastor Edgar nos ungirá con aceite mientras hacemos una declaración con nuestra fe. Vamos todos, entren al altar, nadie se quede afuera, nadie dude, porque el que duda ya está vencido, pero el que persevera, perseverará en la fe en el Señor. Aleluya. Pelee por su bendición, pelee por su sanidad, pelee por su restauración en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, ahora hagamos un pacto de fe, hagamos un movimiento de fe, que las montañas tiemblen al ver el pueblo del Señor.